Buenas tardes ya. Bueno, para mí es muy grato estar aquí nuevamente en Chihuahua. He estado ya en 2 oportunidades en el norte del país, varias veces, en Ciudad Juárez, todo el tema de Baja California, El Paso, Monterrey, en fin, digamos, varios municipios con los cuales he tenido la posibilidad de estar y trabajar en algunos lugares en Ciudad de México, particularmente en Cuautitlán Izcalli, un municipio muy cercano a Ciudad de México. Y en fin, digamos, ha sido varias las veces en que he tenido oportunidad de trabajar y hablar y tener conferencias como estas con mexicanos. Hoy voy a exponer básicamente con base en la experiencia que he tenido en varios municipios, particularmente en municipios colombianos, aunque también he trabajado en Centroamérica y en Ecuador. Y son experiencias básicamente de gestión. Yo fui secretario de Seguridad durante 9 años de Bogotá, durante 3 gobiernos, época durante la cual la ciudad pasó de tener una violencia muy alta, cerca de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al año asesinaban en esta ciudad 4.350 personas y logramos realmente reducirla a menos de 1.500 con una tasa de 23 homicidios. Hoy la tasa está en 16 y se acerca a 1.000 homicidios anuales. Es una ciudad de 8 millones de habitantes, es una ciudad grande, la capital de Colombia, y allí fui secretario de Seguridad. Posteriormente fui asesor del director de la Policía Nacional de Colombia y después me dediqué a trabajar con Naciones Unidas, con el Banco Interamericano y con el Banco Mundial en estos temas de seguridad. Entonces, a partir de esa experiencia que quiero hablarles de este tema. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Primero, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Es un derecho que debe garantizar el Estado, llámese el Estado federal, el Estado estatal o el municipio. En el caso de los alcaldes, cuando tienen responsabilidades. En Colombia los alcaldes son responsables del tema de seguridad. Tenemos una sola policía y la policía, que es nacional, le debe obediencia a las órdenes que impartan los alcaldes a través de su comandante. Entonces, digamos, quienes deben garantizar la seguridad son las instituciones legítimamente constituidas. Y esto le pongo cierto énfasis en esto por lo siguiente, porque es que en algunos países, en el caso colombiano, algunas personas por fuera de la ley se dedicaron a crear grupos paramilitares para defender supuestamente a los ciudadanos frente a agresiones de la guerrilla o de grupos que afectaban la seguridad de los ciudadanos. Eran delincuentes que mataban otros delincuentes. Y esos grupos, que algunas personas lo vieron como muy buenos porque garantizaban la seguridad y la tranquilidad, después se convirtieron en grupos, ya eran de por sí grupos criminales, se convirtieron en grupos que comenzaron a expropiar la propiedad de las gentes, a apropiarse de lo que tenían las personas, a asesinar y a matar. Digamos, otro grupo criminal al lado de los grupos criminales de las FARC y otros grupos que digamos, en el caso colombiano han tenido alta incidencia en la violencia. Entonces, debe ser el Estado, a través de sus instituciones legítimamente constituidas, a través de sus policías, a través de sus jueces, de sus fiscales, que deben garantizar la seguridad, no otras instituciones. La seguridad no es ni derecha ni izquierda. La seguridad no es que le pertenezca a los partidos de derecha y el desarrollo social a los partidos de izquierda, no. Cualquiera que sea el gobierno debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y la seguridad, el bienestar de los ciudadanos. No es solo un problema de policías y jueces, y aquí veo que hay varios policías o están en la academia. Van a ser policías. Qué bueno. Entonces, le corresponde, no es solamente la responsabilidad que tiene la policía ni los jueces. Piensen en el lugar más inseguro que tiene Chihuahua.
Y ustedes van a encontrar que además de venta de droga, además de presencia de grupos, pandillas o muchachos que están delinquiendo, van a encontrar que hay niños y niñas por fuera del sistema educativo, que hay parques abandonados, que son territorios con faltos de iluminación, que tienen basuras, y la policía ni los jueces recogen basura, ni atienden niños, ni mejoran la iluminación, ni arreglan parques. Eso le corresponde a otras instituciones, y es el trabajo en equipo de las instituciones de seguridad y justicia y desde luego las de desarrollo social que posibilitan la seguridad. Debe hacer parte del desarrollo social. O sea, la seguridad es parte del desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo. Territorios, si ustedes lo han sentido en el norte de México, a medida que se ha incrementado la inseguridad, los negocios cierran, la gente se va, nadie invierte aquí. Eso no sucedió en Colombia. Solamente garantizando la seguridad vuelve la inversión y vuelve el empleo. La seguridad es parte importante del desarrollo de nuestros países. Se requieren políticas preventivas, no es solamente mano dura. Hay gente que dice, no, eso mientras que haya pobreza, va a haber violencia y delincuencia. Mire, El Cairo es una de las ciudades más pobres del mundo. Tiene una tasa de 0.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. No existe una relación entre pobreza y delincuencia. ¿Quién ha dicho que solamente los pobres son delincuentes? ¿Quiénes se han robado nuestros países? No ha sido la gente de la construcción, no han sido los obreros. Es la gente más educada que se ha robado nuestros países. Esos son criminales también. Esos son ladrones también. ¿De qué violencia estamos hablando? ¿O es que acaso solamente en los hogares pobres se golpea a las mujeres? ¿O se golpea a los niños? Quizá el origen de nuestra violencia está más en eso que se aprende en los hogares. Cuando un niño o una niña crecen viendo cómo se golpean o los golpean, simplemente se convierte la violencia en una cosa normal. El niño o la niña salen a golpear o a aceptar ser golpeados, porque lo ven como normal. Es ahí donde está una de las causas más fuertes. No estoy diciendo que la inequidad no posibilite ciertos niveles de inseguridad, pero no podemos achacar que porque hay pobres tenemos violencia y delincuencia. La policía no puede salir a decir que mientras que haya pobres puede haber violencia y delincuencia. Hay ciudades más pobres en América Latina que han logrado mejores niveles de seguridad que algunos de los municipios en mi país y que algunos de estos municipios donde ustedes viven. Y eso no existe una relación directa. Entonces, se requiere políticas preventivas, pero también políticas coercitivas, políticas que repriman el delito, que controlen el delito. Entonces, es un tema, como decimos en Colombia, de zanahoria y garrote. Los municipios son escenarios donde se tiene que dar la seguridad. El alcalde es el que más sabe de su municipio. Los alcaldes deben entrar a participar y a tener un juego más importante en materia de seguridad. El gobernador no alcanza a conocer todos los municipios de su estado. Eso sucede en Colombia, en Brasil o en Argentina. En San Pablo, Brasil, el gobernador de San Pablo tiene 270 municipios. Si se dedicara a visitar cada uno de los municipios, apenas el año le daría para visitar una vez un municipio por día. Y con eso no va a solucionar los problemas. Pero el alcalde está los 365 días del año al frente del municipio y debe trabajar con la policía municipal, con la policía estatal y con la policía federal. Y desde luego con la justicia y con el Ministerio Público. Se requiere la participación de las comunidades, pero las comunidades participan no solamente denunciando, se requiere realmente una participación mucho más dinámica de corresponsabilidad. Los ciudadanos no denuncian porque no nos tienen confianza. Solamente los ciudadanos van a comenzar a denunciar cuando nosotros entreguemos resultados. Cuando digo nosotros es porque yo he sido secretario de Seguridad y he tenido que manejar los temas de seguridad en una ciudad de 8 millones de habitantes. Y es ahí donde debemos responderle con resultados a los ciudadanos. Y a partir de esos resultados que la gente confía en nuestro trabajo. De lo contrario es muy difícil que la gente denuncie. Y el tema del narcotráfico, mire, no existe ninguna ciudad
de Canadá hasta la Patagonia que no esté sufriendo el tema del narcotráfico. Nosotros somos productores en el caso colombiano, igual que Perú y Lima y Bolivia. Sin embargo, es un fenómeno que ya está afectando a todos los países, en mayor o en menor medida. Y mientras que ese negocio sea ilegal, hay que combatirlo. No existe ninguna posibilidad de negocio. Hay que combatirlo. El Estado no tiene otra salida. Se está discutiendo desde luego salidas alrededor de algunas drogas que tiene que ver con la despenalización, sobre todo el consumo. Es que el delincuente no es el consumidor, el delincuente es el distribuidor. El consumidor es una víctima. Entonces hay que tratarlo como tal, que hay que perseguir a quienes están delinquiendo o quienes están distribuyendo. Esto es violencia, digamos, cifras de violencia de los distintos países, digamos, no se alcanza a ver muy bien, pero la primera fila corresponde a los años 80, 90 y se llega hasta el año 2010, y ahí se ve en todos los países como la violencia, países de las Américas, como la violencia ha crecido y en el conjunto de las Américas. Estos son tasas de homicidios al 2012 de algunas ciudades de América Latina. Hasta hace algunos meses tenía Ciudad Juárez como la ciudad más violenta, realmente ha tenido una baja importante en los últimos meses y años. ¿Qué le preocupa a los ciudadanos? La línea azul corresponde al empleo. Si le preguntaban a los ciudadanos en América Latina qué les preocupa, lo que más le preocupaba hasta antes del 2006 era el desempleo, la falta de empleo. Pero a partir del 2006-2007 la inseguridad comenzó a crecer. La gente tiene mucha más preocupación de ser lesionado o muerto que de perder el empleo. Hay una inseguridad que definitivamente está afectando a todos los ciudadanos en América Latina. Esta es una política, digamos, lo que se requiere es una política integral que vaya desde el cambio de comportamientos, atender los riesgos que tienen que ver con drogas, armas, alcohol, políticas orientadas a reducir el uso tanto de alcohol, armas y drogas, pero también resolver conflictos al interior de los hogares, en las comunidades de manera pacífica, y fortalecer a las instituciones de inteligencia, seguridad e inclusive fortalecer las cárceles. Si no, lo que estamos haciendo es metiendo gente a las cárceles, almacenando delincuentes que van a salir. Según me decía la persona que dirige el Observatorio de Seguridad Ciudadana, en un año van a salir más de cerca de 3.000 personas que ya cumplieron pena. Si no fueron resocializados, ¿qué van a hacer? Lo mismo que estaban haciendo antes y con más violencia. Entonces se requiere realmente una política que va desde la prevención hasta el uso legítimo de la fuerza, y para eso se requiere fortalecer las autoridades de seguridad y justicia. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, como les decía. Tiene un alcalde elegido popularmente y otros alcaldes que son designados por el alcalde mayor, o sea, con administraciones locales. Estos son fotos de terrorismo en distintas épocas. Las dos de arriba corresponden al narcotráfico en los años 90. La mano izquierda para ustedes, la parte superior, es un atentado a una agencia de inteligencia en donde mataron muchas personas. La siguiente es un avión en donde se hace un atentado solamente para matar a una persona que iba supuestamente en ese vuelo. No subió al vuelo la persona que iban a asesinar, pero de todas formas lo hicieron explotar en pleno vuelo, mataron a más de 100 personas que iban en el avión. Y las acciones de abajo corresponden a las FARC, a grupos guerrilleros, al grupo guerrillero de las FARC, que desde los años 2000 comenzó a hacer una serie de atentados. Ahí ya era yo secretario de Seguridad de Bogotá, y ahí tuvimos en este atentado, a mano izquierda de ustedes, la parte baja, mataron a 38 personas y hubo más de 200 personas heridas en un club social un día viernes en la noche, 4 de mayo. Y otros atentados en la ciudad, fueron muchos, pero a pesar de eso logramos realmente resultados de reducir la violencia y la delincuencia. La línea roja corresponde a la disminución de violencia en Bogotá, la línea azul corresponde al país. Bogotá tuvo de manera permanente una caída del homicidio desde el año 1994,
Pasamos, como les decía, de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 16 hoy. Eso es una reducción de más del 80% de los homicidios. Eso es salvar vidas. Yo a veces me he imaginado, a veces cuando uno lo pone en números no siente mucho. 3.000 personas, podríamos decir que son más de 10, yo diría que 20 auditorios como este, de gente que se salvó. Uno lo que no puede decir es, estas personas se salvaron. Uno sí puede presentar los muertos, pero no puede presentar los vivos. Solamente imagínense a quienes tenemos hijos, si algún día, producto de la violencia que tenemos, llegamos a la casa y nuestro hijo no regresa. Yo tuve un hijo secuestrado por unas horas y eso es muy doloroso. ¿Cómo será si es muerto? Ese es el valor de la vida. Mi mamá decía que no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Se puede morir el esposo, no es tanto, pero la pérdida de un hijo es mayor, como un desgarre total. Entonces, ese es un tema no de números, sino de personas. Ese es el valor fundamental. Nosotros comenzamos con la idea de reducir los homicidios. Mi alcalde, Antanas Mocus, que es un académico, durante el primer gobierno, yo estuve 3 gobiernos, no con él, sino con otros alcaldes también. Él decía, a mí no me importa si a la gente la roban, yo quiero que no la maten. Vamos a reducir la violencia. Y la vamos a reducir al interior de los hogares, en la calle y en todo lado. Comenzamos unas jornadas grandes y de trabajo durante varios años para fortalecer todo el tema de reducción de violencia en todos los escenarios. Este es Medellín, que también tuvo una caída importante de los homicidios. Medellín tuvo una tasa de 381 homicidios en los años 90 y hoy está en 52. Es una reducción también importante. Se pasó de 7.200 muertos al año, asesinatos, a 700, 800 anuales. Y es una reducción muy importante, supremamente importante. Menos muertos, menos heridos, tenemos más salud. Tenemos mucha más salud. Una persona está esperando durante 4 meses una operación en un hospital y el día que el quirófano y toda la instalación ya está lista, ese día llega una persona herida de bala e inmediatamente tienen que atender primero al herido de bala que a la persona que iban a operar. Y otra vez tienen que esperar otros 3 meses. O sea, es de urgencias, es un tema de economía también. ¿Cuáles fueron los logros? ¿Por qué se dieron esos logros? Primero, porque se requiere el liderazgo de quien gobierna. Llámese alcalde, llámese presidente, llámese gobernador. Eso es importante. El liderazgo de quien gobierna. En cualquier política, si hay líder y ese líder convoca y llama a la participación interinstitucional, hay resultados. Se requiere reconocer el problema. Como digo, no hay peor enfermo que aquel que no reconoce su enfermedad. Si una persona le dicen tiene cáncer y no la reconoce y se niega a creer que tiene cáncer, va a ser muy difícil que se cure o que progrese. Si una persona desde el primer momento reconoce que tiene la enfermedad y comienza a asumir responsablemente el tratamiento, tiene mayores posibilidades de salvarse. Entonces, lo primero que hay que decir, no hay que decir, no, es que aquí no estamos tan mal, están mal en Ciudad Juárez. No, aquí tenemos problemas y hay que reconocer los problemas y hay que solucionar los problemas para alguna vez no llegar a ser lo que son otros municipios. O sea, lo primero que hay que hacer es reconocer. Segundo, ese reconocimiento. Tercero, hay que trabajar en equipo con todas las instituciones, policía, fiscalía, policías todas, alcaldes, gobernadores, o sea, un equipo trabajando en compacto. Hay que fortalecer la gestión local, fundamentalmente municipal y estatal. Hay que tener unas cifras confiables, hay que lograr la participación de la comunidad y el sector privado y hay que hacer evaluación y seguimiento permanente. Ese es un tema de política completamente estructurado. Se requiere una política de esta categoría que les decía, en donde hay un plan de seguridad y hay un plan de mejoramiento de las instituciones.
Para eso se requiere desde luego plata, personas, funcionarios, y hay que trabajar. Eso fue lo que hicimos desde el punto de vista de administración. Ellos van a ser policías. Solamente les pregunto, no levanten la mano los que ya son o van a ser. ¿Quiénes de los que no son quieren ser policías? Ninguno de los estudiantes. Ninguno de los estudiantes. Bueno, ellos tienen no solamente una necesidad por trabajar, muchos de ellos quieren realmente ser policías y se están formando para hacerlo. La consideración social que tienen los policías en nuestros países es la seguridad que tenemos. Yo digo, cada pueblo tiene la policía que se merece. Si ustedes no le dan a estos policías los equipos que ellos requieren y no les dan el reconocimiento laboral y social que requieren, no van a ser buenos policías. Pero para darles eso a ellos se requiere plata. Cada pueblo tiene la seguridad que está dispuesta a pagar. Si ustedes no están dispuestos a pagar por su seguridad, tendrán una mala seguridad y tendrán una mala policía y tendrán unos malos jueces y una mala justicia. Se requiere recursos para invertir en seguridad, en justicia y en desarrollo social. La gente dice, no, primero la pobreza, primero hay que eliminar. No, hay que conseguir recursos para todo. Y les voy a mostrar cómo, de alguna manera, y esto no es un proceso que termina en 1, 2, 3 años, son varios años de trabajo, son varios años de inversión para tratar de transformar una ciudad. Y eso fue lo que hicimos. Mire, esos son instalaciones policiales. En cualquier lugar de América Latina son iguales. Yo no sé si aquí sean distintas, puede que aquí me esté equivocando y tengan lo más moderno. Pero ese es el tipo de instalaciones policiales. Ahí duermen los policías y esas son fotos más o menos dignas. Algunos de ellos tienen que dormir cuando duermen en sus unidades policiales después de que el otro se ha levantado, lo que llaman cama caliente. Y así lo hacen una y otra vez. Las condiciones no son las más adecuadas. Entonces, queremos dignificar, queremos mejorar la seguridad, hay que comenzar también por dignificar quienes nos cuidan. Y no es solamente que ustedes pidan sueldo, es que no es el tema del sueldo. En Colombia teníamos una policía que solamente el 17% creía en ella. Hoy el 74% de los ciudadanos creen en la policía colombiana. Pero para eso tuvieron que transformarse y trabajar mucho. Pero también se les mejoró sobre todo la condición social de ellos y sus familias. No es solamente salario. Es mejorar la condición de ellos, porque ellos tienen hijos y necesitan que sus hijos vayan a las escuelas, necesitan que su familia tenga seguridad social, que su familia tenga educación, que tenga salud, que tenga recreación. ¿Quieren un buen policía? Tienen que invertir. ¿Quieren una buena justicia? Tienen que invertir. ¿Quieren que de las cárceles realmente la gente se resocialice? Tienen que invertir. Entonces todo esto nos llevó a plantear varias cosas en Bogotá, inicialmente, luego en Medellín, y lo hemos hecho en otras ciudades como Quito y Guayaquil en Ecuador. Construimos unidades policiales de este tipo, 20, no es una ciudad grande, es una ciudad de 8 millones de habitantes. Construimos 20 unidades de estas y construimos 123 unidades de estas en distintos barrios. Son unidades, para el caso colombiano, blindadas, porque allá la guerrilla no las vuela, el narcotráfico no las vuela a punta de bombas. Entonces, ahí hay 8 policías no sentados, no, solamente hay un policía sentado ahí, y los otros 8 en parejas patrullan, separados, patrullan el sector de manera permanente en moto, no en carro, porque en carro duermen, en moto, y se mueven por el territorio.
visitan a los ciudadanos, saludan a los ciudadanos, preguntan, y si hay un problema y se requiere más de una unidad, se llama y asisten las 4 unidades a atender el caso, 2, 3 o las que sean. Porque tienen radios, porque tienen comunicación, y tuvimos que hacer inversión en esa materia. Este es el caso de Medellín. Las unidades, el puntos negros eran donde estaban las unidades policiales. Comenzamos a construir unidades y logramos en los primeros 3 años un cubrimiento de este nivel de toda la ciudad. Había que crear otras unidades hacia otros territorios. Pero también es el tema de mejoramiento de la ciudad. No es solamente cárceles. Yo no les estoy hablando que requieren plata para cárceles, no. Se requiere para el desarrollo social, se requiere organizar la ciudad. Este es el tipo de ciudad que teníamos. De esas casetas había 9.600 en toda la ciudad. Al salir dejamos solamente 60. Reubicamos a los vendedores ambulantes en otro lado. Esa es la recuperación del espacio público sobre ese mismo territorio. ¿Cómo garantiza uno la seguridad en ese territorio completamente desordenado? No lleguen allá. No dejen que la venta ambulante avance de esta manera. Vamos a pasar muy rápido. Necesitamos que ahí haya espacios. Se recupera el espacio público y este es el mismo lugar. Ahí ya con 2 policías, unas cámaras de video, podemos controlar la seguridad. Pero también el comportamiento de nosotros, los ciudadanos que subimos los carros a los andenes, porque a nosotros sí nos gusta ver el carro allá al frente. Pero los peatones tienen que irse a la calzada y allá los atropellan. Simplemente lo que hicimos fue levantar los andenes y los carros ya no se pueden subir. Recuperamos este sector que se llama El Cartucho, que daba a 3 cuadras de la alcaldía, de la presidencia, del Congreso. Esta era la situación de ese sector. En los años 1950, ese era un sitio residencial que se fue abandonando del centro de la ciudad. Ahí se vende toda la droga del mundo. Se vendía, pues, porque lo acabamos. Y hicimos tumbamos ese sector, pero también intervenimos sobre más de 2.700 familias. Trabajamos con más de 5.000 indigentes que había en el sector y atendimos 820 niños y niñas que no tenían papá y mamá. Estaban ahí, algunos de ellos consumidos por la droga. Para eso hay que conseguir también plata, porque hay que mejorar la ciudad. No lleguen a esos procesos de deterioro. Esos fueron gobiernos y gobiernos que no hicieron absolutamente nada. Esa era la situación. Lo llamaban el barrio Milagro, porque todo lo que se robaba en Bogotá aparecía ahí. Pues venta de droga, o sea, se robaba y la gente iba y vendía por droga y por cosas. Entonces, ahí droga, uno entraba, hacía allanamientos, sacaba 3 toneladas de marihuana, otros tantos de kilos de otras cosas, armas, explosivos. Construimos un parque y, como les digo, intervenimos socialmente a las familias que las trasladamos a otros lados. Con arriendos, o sea, con rentas durante 1 año, 2 años, pero también algunas personas salieron con vivienda propia hacia otros lados de la ciudad. En ese lugar, en el año 1996, mataban 235 personas y fíjese cómo cae la tasa de homicidios, la cantidad de homicidios, porque esto no es tasa. Fíjense cómo incide en esos sectores la caída de los homicidios, solamente recuperando el espacio público. Pues desde luego, y también seguridad. Los hurtos, el cambio de la ciudad, antes y después. Comenzamos a construir todo el tema de desarrollo social en territorios altamente pobres y en algunos momentos conflictivos. Son bibliotecas. Esta es otra biblioteca. Se construyeron 6 bibliotecas grandes que tienen estas características. No son bibliotecas donde los niños hay que decirle shh, shh. No, los niños corren, van, vienen, agarran un libro de este lado, se lo llevan a la otra sesión, duermen, van a la biblioteca, van a la biblioteca, van donde quieren. Por eso los padres en este tipo de bibliotecas van, dejan los niños y se van, porque de ahí no salen. Y el pelado permanece corriendo y haciendo cosas, ¿cierto? Y ahí está, digamos, inclusive juegan a la guerra, esos juegos de guerra en video, juegan ahí, no hay problema. Es preferible ahí que en otro lugar que le están ofreciendo droga.
Total, van a buscar esos juegos en otro lado. ¿Por qué nosotros no se los damos? No tienen nada. Los controlamos y tenemos la posibilidad de saber quién es el muchacho. Y podemos orientarlo. Además de que juegue a la guerra, lea un libro o le leemos un libro. Entonces, hay varios elementos de estas bibliotecas. Sobre un principio básico, esta la construyó el mejor arquitecto colombiano. Sobre un principio básico, lo mejor para la gente más pobre. Los mejores arquitectos, los mejores diseñadores, las mejores obras, la mejor inversión. Estos son colegios que se construyeron en sectores populares. Pero también todo el tema de espacio público, o sea, volver a la calle. Una ciudad segura es una ciudad que uno puede caminar. Esto es la ciclovía que ya está en Ciudad de México. Los fines de semana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, se cierran unas vías, son 350 kilómetros de ciclorruta, y salen 2,5 millones de personas a caminar, a trotar, a sacar el perro, a llevar al niño, a hacer ejercicio. En fin, es el encuentro de la ciudad de los ciudadanos con la ciudad. El tema de transporte Transmilenio se ha venido cumpliendo, sobre todo no se ha venido cumpliendo en los últimos años el cronograma. Al 2015 la ciudad debería estar con solamente este sistema de transporte, pero no se ha logrado, ni se va a lograr. Creo que se perdieron 5 años en los últimos 2 gobiernos. Este es el resultado de la sola construcción de Transmilenio en los primeros 5 kilómetros de vía, sin que fuera pensado para mejorar la seguridad. Simplemente ese sistema de transporte por donde pasó mejoró las condiciones de iluminación, de presencia y de desarrollo, y eso mejoró menos choques, menos atropellos, menos heridos, muertos, en fin. Y este es Medellín, donde también desde el año 2004, 2013 comenzó un proceso de desarrollo importante. Estas son las comunas. En esas comunas había presencia de guerrillas y de paramilitares. Hubo que recuperar particularmente una, a la fuerza. Se habla de que la retoma de la comuna hubo más de 40 muertos, según cifras oficiales. Cifras extraoficiales hablan de más de 100 muertos, porque el enfrentamiento duró varias noches con narcotraficantes y gente que estaba ahí también de la guerrilla armados. Entonces tocaba recuperar el territorio, no había ninguna otra salida. Se recupera, se construyen unidades policiales en ese sector y comienza un proceso de desarrollo social en el sector. Esta es la escuela antigua que tenía el sector de la Comuna 13. Esta es la escuela que se construye ahí. Este es el comedor de uno de los sectores y de las escuelas. Este es el comedor. Estos son bibliotecas en varios sectores de la ladera. Esta biblioteca la donó el gobierno de España. Se hacen desarrollos integrales: biblioteca, polideportivo, escuela y unidad policial y puesto de salud. Eso es desarrollo. La policía hace parte del desarrollo. Donde va la escuela debe ir la policía. Donde va el desarrollo debe ir la policía también. La policía no puede estar por fuera de los problemas. Debe estar donde están los problemas. Este era un botadero de basura, antiguamente botadero de basura. Ahí vivían estas personas. Se tumba, se pasan aquí y comienza la recuperación como reserva natural. Esta es la recuperación de barrios. Escuelas. Sobre un principio básico del alcalde Sergio Fajardo: Medellín, la más educada. Hoy es gobernador y habla de Antioquia, la más educada. Y va a ser presidente. Y va a ser Colombia, la más educada. Cuando uno tiene una idea clara hacia dónde debe ir el país y trabaja por ella y tiene resultados, hacia allá hay que ir. Lo primero es el capital humano. Este es el tipo de escuelas que se tumbaban y se construían estas. No son escuelas llenas de muros que parecen cárceles, no. Son escuelas donde los padres pueden ir a mirar por la ventana dónde está el hijo. No se la roban, porque le faltan muros.
porque hay una forma de planeación distinta. Cuando estos procesos se inician, y ya se me acabó el tiempo, me quedan 5 minutos, cuando estos procesos inician, lo que se hace es lo siguiente: se inicia el proceso, se hacen los primeros diseños, se hace el preproyecto, y ese preproyecto de esa escuela que se va a construir, de esta escuela que se iba a construir, va y se le presenta a las comunidades. Y la gente, además, como ya los mecanismos estos virtuales, ¿no? Puede uno mostrar cómo va a quedar, ¿no? Con los diseños arquitectónicos. La gente, cuando uno le presenta esto, la gente dice: no, aquí no pueden construir eso tan bonito. Ustedes no van a hacer eso. No, sí lo vamos a hacer una escuela así, va a tener esta escuela. Fíjese, esta escuela se construyó, comenzó a funcionar en el año 2006 y tiene estos equipamientos. Cuando uno hace eso en esa zona pobre, ¿cierto? La gente no cree. Pero cuando uno presenta los preproyectos, luego presenta ya el proyecto definitivo, y es más, presenta públicamente cuáles fueron las empresas que se presentaron para construir esa escuela, y además, el día que se selecciona una de las empresas que va a construir la escuela, públicamente se firma el contrato delante de toda la gente y se le entrega el primer cheque a los constructores delante de las personas, y se le obliga a que quien va a construir debe utilizar el 60% de la obra, del mano de obra del sector. ¿Qué está pasando? La gente se está apropiando del proyecto. Es más, cuando el 60% de los obreros construyen esa escuela, son las personas que más van a defender esa escuela. Por eso no necesita tanta vigilancia, porque las propias comunidades saben lo que costó construir esa escuela. Y a ellos también les costó porque pusieron mano de obra. Esta es otra escuela, mejoramientos urbanos. Esta es cuando se construyó el metrocable y luego se hace el arreglo de la vía y la vía queda así. Una cancha. Pero no es solamente, como les decía, Colombia, Guayaquil. Guayaquil es un municipio pobre de Ecuador, más pobre que Bogotá o Medellín, y mucho más pobre seguramente que Chihuahua y otros municipios. Entonces logran un desarrollo importante. Este es el río Guayas, este es un malecón, un paso, que los fines de semana es frecuentado por cantidad de personas que lo recorren, son varios kilómetros. Así era, invadido, se recupera, se hacen estas pasarelas, se hace al Cerro Santa Ana, se hace ese paso. Siempre digo lo mismo, ahí así eran las casas de esa subida, no tenían escaleras. Fíjese el señor que está ahí, ese señor sigue ahí. Es con ellos. No es expulsando a los pobres que se hace desarrollo, es con los pobres que se hace desarrollo. Y este es Quito, en donde se recupera el espacio público, una ciudad histórica bellísima, que no se podía ver porque estaba llena de plásticos y de invasión de espacio público. Y finalmente el tema de la cárcel. Como les decía, esto es un tema integral, de desarrollo de ciudad, de seguridad, de convivencia. Era una cárcel completamente hacinada, deteriorada, y lo que hicimos fue reconstruirla. Y hoy es la mejor cárcel del país, de un municipio que la construyó. Y es un ejemplo, digamos, en términos de administración y en términos de infraestructura y de personal. Esta última imagen, y con esto termino. Estos son presos que salen a la comparsa del Festival Internacional de Teatro de Bogotá. Sacamos 120 presos con cada festival a la comparsa. No se vuelan, no se van, no se evaden. Claro, no sacamos a los más peligrosos. Pero alguna vez un preso decía, póngale que verá, ¿cuál es la consideración social que a veces tenemos de ellos? Alguna vez un preso dijo: yo me metí a la comparsa porque mi idea sí era evadirme, quería volarme, ¿cierto?
y se metió a la comparsa. Entonces lo sacamos el día de la comparsa, lo sacamos al lugar, no van con cadenas tampoco, no, eso no llevan ningún tipo, ni esposas ni cadenas. Lo llevamos allí y él luego nos contaba, decía, mire, yo llegué a la Plaza de Toros, que es de donde parten las comparsas hasta la Plaza de Bolívar. Yo llegué a la Plaza de Toros y dije, bueno, yo me voy a volar cuando tan pronto tenga la oportunidad, me vuelo. Pero tan pronto me bajé del bus, la gente comenzó a aplaudirnos. Cuando llegó el bus de la cárcel distrital, la gente comenzó a aplaudirlos. Y él se emocionó, ¿no? Y dijo, bueno, más adelante sí. En algún momento pero a medida que pasaba la comparsa de la cárcel distrital y todo el mundo los aplaudía, él se emocionaba más. Y más adelante sí. Total, llegó a la Plaza de Bolívar y ya allí lo estaba esperando la guardia, lo subieron a los buses y lo llevaron. Entonces le pregunta a uno, bueno, pero ¿por qué no se fue? Dijo, porque a mí en la vida nadie me había aplaudido. Seguramente ni siquiera de niño, cuando hizo bien la tarea, le dijeron que hizo bien la tarea. Él se sentía único, se sentía realizado, ese era el mejor premio que había recibido en su vida, y por quedarse a recibirlo, no se pudo evadir. Entonces, son esfuerzos distintos para mejorar el tema de seguridad en Bogotá, y en Medellín, y en Guayaquil, y en Quito. Y hoy se están haciendo en otros lados también, con buenos resultados. Aquí también se están haciendo cosas. Lo que los invito es a pensar que es posible hacer cambios. A ustedes, nuevos policías, decirles que, hombre, tienen una función importante. Mire, el policía es el funcionario más importante que tiene el Estado. Cuando uno los encuentra, porque no siempre los encuentra, no, pero no se van a esconder, porque les gusta a veces sentarse, no, hay que caminar, hay que soportar el sol, para eso están. No, pues no tanto, pero vamos a tener otros niveles. Pero yo lo digo por otras ciudades, no voy aquí. A ver, pero el tema es, cuando uno los encuentra, es el funcionario que uno encuentra las 24 horas, los 365 días del año. Son tan importantes que el día que se pierde un hijo, ¿a quién busca uno? ¿Para qué? Para que le ayude a buscar a la persona que más quiere uno en el mundo, por Dios. Le da esa tarea a ellos. ¿Por qué no busca al cura párroco? ¿Por qué no busca? Bueno, ahí puede haber peligro. ¿Por qué no busca al médico? ¿Por qué no busca al alcalde? Busca un policía. Son unos funcionarios muy importantes. Entonces ustedes tienen una función y la van a tener con esta ciudad. Y lo que ustedes hagan de la ciudad lo tendrán que vivir o sufrir. Ustedes van a ser policías por un tiempo, pero van a ser ciudadanos de Chihuahua todo el tiempo de su vida. Y ustedes lo que hagan por esta ciudad, lo sufren o lo van a disfrutar hacia adelante. Y eso es importante, y sus ciudadanos los van a agradecer. Y ellos van a tener que hacer un esfuerzo por ellos para mejorar las condiciones de la policía de Chihuahua y del Estado. Y ese es un esfuerzo que hay que hacer. Y yo le pido, digamos, sobre todo también a los estudiantes, muchos de ustedes van a ser funcionarios. Ustedes son, hoy precisamente me entrevistaban aquí y yo decía, el funcionario es un servidor público. Seguramente van a ser profesionales todos en muchas disciplinas, pero algunos van a ser funcionarios. Inclusive, desde su disciplina, independientemente de donde estén, siempre piensen en qué pueden hacer por Chihuahua. Todos los días. Porque lo que hagan por esta ciudad lo van a disfrutar o sufrir hacia adelante. Y ustedes también como ciudadanos, o sea, todos tenemos una responsabilidad. Y podemos cambiar. Ustedes piensen, cada uno de ustedes, cuál es el comportamiento malo que hacen a diario en contra de la ciudad, botando papeles, pasándose, no respetando las normas de tránsito, no respetando las filas de los demás ciudadanos que estaban esperando un servicio.
recurriendo a amigos para que hagan trámites por encima de otros ciudadanos. Cambien esos comportamientos y verá que la ciudad cambia. Ese es el objetivo. No es solamente un problema de policías y jueces, es un problema de todos. Y ahí requerimos que cada quien haga lo que le corresponde. De verdad, primero, gracias a Dios. Segundo, gracias a ustedes por haber estado aquí. Y de veras que tienen un reto grande por hacer que esta ciudad siga siendo una ciudad tranquila y que mañana sea mucho más tranquila de lo que es hoy. Y que no vuelva a tener los problemas que ha tenido hace algunos meses o años. Eso depende de ustedes, no solamente de las autoridades. Las autoridades tienen que hacer todos los esfuerzos, pero hay que tener un plan integral que haga acciones preventivas, pero también acciones represivas y coercitivas para atacar a aquellos que delinquen y que cometen delitos, aquellos que extorsionan, aquellos que secuestran, aquellos que venden droga, aquellos que comercializan con la droga. Mientras que la droga sea ilegal, hay que combatirla. No tenemos otra opción como Estado. Se va a legalizar dentro de poco, yo diría que menos de 5 años se tiene legalizada la marihuana. Ya en varios estados de los Estados Unidos se tiene legalizada. Pero en fin, eso era lo que les quería decir, y este es un tema que es de los más importantes para el desarrollo de nuestros municipios, estados y país. Muy amables a todos. Gracias.